Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Enfoque. Mañana se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que instauró el 25 de noviembre, allá por el año 1999, las Naciones Unidas, para erradicar la violencia contra las mujeres. Y es verdad que desde entonces hasta ahora, casi 25 años, se ha conseguido mucho, pero aún queda mucho camino por recorrer. De hecho, recordar que solo este año en nuestra ciudad se contabilizan 204 casos activos en Biogen, de los que 2 son de riesgo alto. Tanto es así que incluso la Organización Mundial de la Salud llama la atención sobre la violencia contra las mujeres. Una violencia entendida como una cuestión de salud pública, igualdad de género y derechos humanos. Vamos a abordar este asunto y otros de actualidad de esta semana con nuestro invitado, que son los verdaderos protagonistas de este programa y que paso a presentarles. María del Mar Alfaya, Partido Popular. Buenas noches, María del Mar. Buenas noches. Emilio Guerra, Coalición por Melilla. Buenas noches, Emilio. Un placer. María José Lefendi, Partido Socialista. Buenas noches, María José. Buenas noches, gracias por la invitación. Javier da Costa. Hola, Vox. buenas noches, Javier. Bueno, pues como comentaba al principio, es verdad que desde entonces, hablamos de 20 años atrás, se han conseguido muchas cosas, pero es cierto que aún queda mucho camino por recorrer en el momento en que exista una denuncia o que una mujer sufra algún tipo de agresión en cualquiera de sus formas, sea violencia física o psicológica. Pues todavía entendemos que, o se entiende, que queda mucho camino por recorrer. No sé vosotros, que la valoración desde vuestras formaciones políticas, la valoración que queréis hacer pues, por la conmemoración de este día. ¿Quiere empezar, María del Mar? Bien. Bueno, pues el Partido Popular, como sabemos, pues elaboró el Pacto de Estado, un hito importante en este tema, con unos ejes fundamentales que eran las líneas de actuación, entre ellos, por ejemplo, incorporar los principios de la Conferencia de Estambul, campañas de sensibilización, y es verdad que desde entonces se han dado mucho. Lógicamente, el Partido Popular defiende toda acción y toda lucha para erradicar la violencia de género, y es la lucha por la igualdad, porque, como bien has comentado, una de las dimensiones que es un derecho humano, la igualdad, y es la base quizás indiscutible, aunque haya otros factores que influyen en la violencia de género, y por eso es importante ir avanzando, es decir, ese pacto de Estado que fue la base en la que todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo, bueno, excepto Podemos, ¿no?, y que ha sido un gran hito y un gran avance. ¿Que tenemos mucho por hacer? Pues claro que hay mucho, porque es un poco incomprensible que efectivamente el tiempo que se lleva luchando, el tiempo que se llevan tomando medidas, información, protección, bueno, todo lo que es las líneas de actuación, y que sigamos con cifras escalofriantes, porque se siguen dando, con víctimas con distintos tipos de violencia, porque empezamos con 3 tipos de violencia básica: la psicológica, la sexual y la física, que lo teníamos muy clara, como recoge la ley, pero se han ido encontrando otros tipos de violencia, por ejemplo, lo de la violencia vicaria, que es ya... Bueno, y entonces a mí me aterra mucho, y esto responde a la pregunta que tú has hecho. ¿Tenemos que seguir avanzando? Claro que hay que seguir avanzando, hay que seguir celebrando el 25N o lo que haya que hacer, hay que seguir aunando fuerzas, y no instrumentalizar ni politizar este tema. Este tema es un tema social que creo que a todos nos incumbe, que a todos nos debe importar. Como has comentado también, es un tema de salud. Nosotros, por ejemplo, como sabéis, soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud, y tenemos una asignatura que imparte otras compañeras, imparto yo también, que es Género y Salud, y en esto se tienen que abordar estos temas. Eso a nivel universitario, pero hay que hacerlo a todos los niveles educativos, y creo que sí, que sigue siendo una asignatura pendiente, porque nos encontramos eso en cifras, en rangos de edad que antes nos sorprendía, y ahora, bueno, y a muchos niveles y en muchas formas de violencia. Entonces, pues creo que es un tema importante que merece la pena ponerlo sobre la mesa y hacer una reflexión profunda. Emilio.
Sí, ha sido un largo camino y otro más largo que nos queda por recorrer, ¿verdad? Decías que hace 25 años Casi, que la 23, ONU 99. decidió. Recuerdo que la ONU decidió implantar este día, corregirme si me equivoco, como consecuencia del asesinato de estas tres hermanas en el año 60, ¿verdad? En el año 60 por el dictador Trujillo allá en la República Dominicana. Desde entonces hasta ahora es cierto que se han dado muchos pasos, pasos de concienciación, pasos de educación y también pasos para adaptar nuestro modelo normativo, nuestras instituciones, en definitiva, todo lo que se refiere a la convivencia. Es cierto que hemos avanzado mucho, pero también es cierto que esas cifras no paran, no cesan y quizás tengamos que invertir un poco más en conciencia, en educación, en formación. También es cierto que han aparecido nuevos tipos de violencia con la que antes no contábamos, ¿verdad? Y están ahí y son ciertas y son importantes. Pero eso yo creo que indica hasta el grado de especialización que estamos llegando, o sea, el grado de interés que está teniendo la sociedad, el grado de interés que están teniendo nuestras instituciones y el lado de interés que están teniendo nuestros gobiernos, sean del signo que sean. El trabajo está ahí hecho, es evaluable, pero hay que seguir manteniéndose en ese esfuerzo y desde luego, desde mi perspectiva, es fundamental seguir trabajando en la educación. María José. Bueno, pues un año más, ¿no? En este 25N el Partido Socialista pues quiere demostrar su firme compromiso, ¿no? en la lucha, ¿no? contra la erradicación de la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Con la igualdad y con la seguridad, ¿no? No podemos permitir que en una sociedad democrática como la de hoy, con un país democrático, pues se sigan produciendo, ¿no? todo este tipo de violencias que aún, por desgracia, tenemos, ¿no? Entonces nosotros pues nos solidarizamos, ¿no? con el dolor de todas esas víctimas, ¿no? con sus familias, con sus amigos, ¿no? y como digo, tenemos un firme compromiso. Las cifras, por ejemplo, desde que se empezaron a contabilizar, ¿no? es lo que hablamos, allá por el año 2003, estamos en 1.165 mujeres asesinadas y 47 niños y niñas. Entonces, en ese compromiso del partido, ¿no? frente a quienes aún hoy en día niegan que existe esa violencia hacia las mujeres, ¿no? por el mero hecho de ser mujer, o frente a quienes recortan, ¿no? en recursos públicos, ¿no? para esta protección de las víctimas, pues yo creo que el Partido Socialista ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? y a lo largo de todos los gobiernos que ha estado, ¿no? este compromiso, ¿no? y el impulso de todas y cada una de las leyes que hemos abordado, ¿no? en este terreno, ¿no? Hace 18 años, por ejemplo, ¿no? en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? se impulsó aquella ley, la ley de protección integral, ¿no? contra la violencia hacia las mujeres, que fue una ley pionera, ¿no? que nos puso a la vanguardia a nuestro país, ¿no? con respecto a otros países en esta materia legislativa, ¿no? Y a partir de ahí pues siempre hemos seguido impulsando, ¿no? y ahondando en acciones legislativas pues en eso, en la búsqueda de esta lucha y de erradicar la violencia que se produce hacia las mujeres, ¿no? Como decía María del Mar, efectivamente este pacto de Estado tan importante, porque es verdad que tiene que haber un consenso político, un consenso social, porque es un tema, ¿no? que ya va allá de a lo mejor de lo político, ¿no? de las ideas políticas, pues es un tema que está ahí, ¿no? Entonces yo creo que el Partido Socialista lo ha demostrado a lo largo de los años. Y como bien han dicho también los compañeros, es verdad que aún después de todos los avances, después del desarrollo de tantas políticas públicas que se llevan haciendo, aún sigue habiendo mujeres asesinadas. Son cifras que no podemos asumir. O sea, una sociedad democrática como la nuestra no podemos asumir los asesinatos como si no pasase nada. O sea, tenemos que aspirar a una sociedad libre de violencia, en la que las mujeres se sientan libres, iguales, seguras, y que dejen de sufrir violencia como la que vemos a diario, ¿no? Con lo cual yo creo que esa aspiración, en esa está el Partido Socialista, ¿no? y por eso tenemos que seguir luchando y apostando y promoviendo e impulsando políticas en este sentido. Javier. Por supuesto que hay que erradicar la violencia contra la mujer, pero no solo la violencia contra la mujer, sino cualquier tipo de violencia. Entonces, bueno, pues desde Vox vemos que este tipo de, bueno, este día conmemorativo lleva una ley, bueno, que ahondaremos después, ¿no?, el siguiente tema,
pero lleva a que los hombres, a que la mitad de la población española, que los hombres pues se sientan a veces desprotegidos y se sientan menos valorados ante la ley, porque se protege más a las mujeres que los hombres. Y se habla también de que desde su creación, desde la creación del pacto, el pacto de Estado, de la creación del Día de la ONU y demás, pues no ha cesado la violencia contra la mujer. Entonces, ¿qué se está haciendo mal? ¿Dónde se inyecta? ¿Por qué se inyecta tanto dinero? ¿Dónde se inyecta si realmente no descienden el número de mujeres asesinadas? Que, bueno, entonces, ¿a dónde va todo ese dinero? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo mal? Pintar contenedores de lilas, no creo que sirva. Poner mensajes en los pasos de cebra, no creo que sirva. Poner señales de tráfico en las ciudades de color morado, no creo que sirva. Cambiar las señales de tráfico y poner a la niña delante y al niño detrás, pues no creo que sirva. No creo que sirvan ese tipo de cosas. Y bueno, es que me resulta difícil precisar solamente en este tema sin ahondar en el tema que veremos después. Pero lo que sí es cierto es que hay tipos de violencia, como ha dicho antes Emilio, con las que no contábamos. Sí se contaba con ese tipo de violencia, lo que pasa es que no tenía un nombre: violencia vicaria, violencia contra la mujer, violencia de género, ¿no? que se llama. Entonces, desde Vox lo que estamos a favor es que todas las violencias, todas, absolutamente todas, tengan el mismo tipo de pena. Cualquiera que tenga un familiar, ya sea hombre o mujer, si se lo matan, da igual que haya sido un hombre o una mujer, quiere la máxima pena para esa persona que lo ha matado, ¿sí o no? Independientemente de que lo haya matado un hombre, lo haya matado una mujer, lo haya matado su marido, lo haya matado su esposa. Entonces, ¿por qué ahora mismo tenemos una ley desigual? ¿Por qué ahora mismo, si un hombre mata a una mujer, tiene muchísimas más penas que la que una mujer cuando mata a un hombre? ¿Por qué? Pues desde Vox abogamos y de Vox queremos, instaremos y lo haremos cuando gobernemos, para que todas las violencias, todas, no sea solo una violencia la que tenga más pena que la demás, sino todas las violencias tengan la misma pena. ¿Seguimos el orden o alguien quiere contestar? Bueno, seguimos, María del Mar. Pues bueno, Javier, yo te diría, en mi opinión, que en primer lugar tenemos que remontarnos a la historia. No estamos hablando de España, estamos hablando de un hecho dramático a nivel mundial, y de hecho son muchas las convenciones que hay a nivel internacional y que nos llevan pues a que todos los países nos impliquemos en normas, leyes y todo lo que hemos estado hablando. Pero hay algo que es una evidencia, y es que la sociedad patriarcal ha sido la que ha imperado. Ahora podemos reivindicarlo, podemos hablar de esto, pero era lo que teníamos asumido. Yo, por mi edad, me encuentro en que muchas veces cuando se ponen ejemplos lo veía sin que hubiera drama, pero en mis padres, ¿no? En el rol de mi madre y el rol de mi padre. Entonces, y la educación que recibíamos los hijos. Por eso, como ha dicho Emilio, la educación es uno de los pilares básicos e importantes. Entonces, muchas de las cosas que has dicho, independientemente a lo mejor que haya de lo que has dicho, que si los contenedores violeta y tal, pero hay algunas de las cosas que no las veo tan inútiles. O sea, todo lo que vaya dirigido a los niños, sí, en cuanto a la coeducación, a el lenguaje inclusivo, porque tú piensas en una profesión, ingeniería, y durante mucho tiempo a ti te viene la imagen de un hombre, y médico, un hombre, enfermera, una mujer. Entonces, el lenguaje y el pensamiento son dos cosas que están muy unidos. Entonces, hay cosas que a mí a veces me cuesta decir niños y niñas, alumnos y alumnas, pero creo que, por ejemplo, es necesario. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se haga de forma espontánea. Entonces, lo que te decía, en esa sociedad patriarcal, cuando hemos hablado de otras formas de violencia de género, pues una de las que aparece también es, por ejemplo, la violencia económica. Hombres que han tenido sometidas a sus mujeres a racionalizarles el dinero con el que podían contar, no solamente para los gastos del hogar, sino también para ella misma. Bueno, pues se ha tipificado, pero eso era habitual en España. Hemos tenido leyes que amparaban, por ejemplo, el adulterio, que condenaba a las mujeres y no a los hombres, y una mujer no podía trabajar si no era con el permiso. Y no me estoy remontando antes de la Guerra Civil, me estoy a los años 50 avanzados, incluso principios de los 60. Una mujer tenía que pedir permiso para trabajar a su padre o a su esposo, dependiendo de qué
hombre era el que era el patriarca. Y para abrirse una cuenta corriente. Para abrirse una cuenta Por corriente, y aunque aportara un patrimonio, en el momento en que se casaba, Para recibir una herencia. por exactamente. Entonces, todas estas cosas, el factor tiempo es muy relativo. Si hablamos en edad, pues 20 años, 30 años son mucho en la edad de una persona, pero en un hecho histórico es muy reciente. Claro, María del Mar, pero nos remontamos a los años 50, 60, como habéis dicho, ¿no? A ciertos aspectos de la vida, pues que sí, que es verdad. Pues trabajaba el hombre, la mujer en la casa, ¿no? En la mayoría de los casos, y el hombre, bueno, había un sueldo fuerte que permitía pues que la familia pudiera subsistir y pudiera llevar adelante su economía familiar con un solo sueldo. Entonces el hombre administraba el dinero. Bueno, vale. Estamos en el año 2022. Yo no conozco otra cosa que no sea que en un trabajo me encuentre a una mujer o a un hombre, o con una mujer. Afortunadamente eso ha cambiado, Javier. Claro. Afortunadamente. Afortunadamente no, claro. Cuando, claro. En el trabajo la brecha salarial. ¿En dónde? Poniendo alquitrán en las calles. No, eso es una realidad y ahí están las estadísticas. Hay una ¿Cuánto? brecha salarial en cuanto a la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres. Vale. Y estoy de Y acuerdo con lo techo. que ha dicho María del Mar. Techo de cristal. Y los Claro, techos de pero es cristal, que- los techos de cristal. Y lo que ha dicho ella de la sociedad del patriarcado, la sociedad machista, que la tenemos inculcada desde hace muchísimos años. Y vamos a ver, ¿por qué se dice una violencia específica, una violencia de género? ¿Por qué? Porque a las que asesinan son a las mujeres y ahí están las cifras, ahí están Los las hombres no estadísticas. mueren asesinados. Pero no hay casos contabilizados ni como para hacer una estadística. Te acabo de decir el dato que hay y llevamos contabilizando desde el año 2003. Entonces, si hay un tipo de violencia específica hacia el género, hacia la mujer, pues habrá que contemplar y promover leyes que vayan encaminadas a erradicar ese tipo de violencia, como cualquier otros delitos que se tipifican en el Código Penal. Entonces, hay que legislar en ese sentido, porque es un hecho que existe esa violencia hacia las mujeres. Y negarla, para mí, es seguir ejerciendo ese tipo de violencia. Si no es negarla, sí, existe, pero que se condene toda la violencia por igual. Es que no es la misma, ¿Por no qué? es la misma, porque el resto de violencias son violencias domésticas, en el hogar o otro tipo de violencia. Esto es una violencia específica hacia la Pero mujer. está sí, tipificada es la decir, ley, si la yo estoy violencia en mi casa, doméstica. Claro, es que está tipificado, es que decir, eso está en el si yo estoy Código en mi casa, Penal. violencia doméstica, si yo estoy en mi casa con mi mujer Pero y yo le pego a mi mujer, es violencia de género. Y una mujer Pero me pega a mí, te ampara la es ley. violencia. Pero Te también ampara te ampara la ley. Igual, Te totalmente ampara la igual. ley. Totalmente igual que con la Pero es violencia que de no es género. lo mismo lo que está ocurriendo con las mujeres Ah. que asesinan a manos de sus parejas, exparejas, ahora mismo, que lo que puede ocurrir con un hombre a lo mejor en el seno del ámbito familiar, que ocurre, claro que pueden ocurrir, Las dos pero cosas estamos son en el seno del hablando ámbito de que a las familiar. mujeres las matan porque todavía tenemos una sociedad machista, donde prevalece el machismo, queramos o no queramos, aunque hayamos evolucionado, hayamos avanzado, estemos corrigiendo algunos aspectos, pero todavía hay muchas cosas que están arraigadas. Porque es un patriarcado estructural que tenemos en nuestra sociedad y todavía no lo hemos cambiado y queda mucho para cambiarlo. Pero con esa actitud negacionista, pues no vamos a Que no es avanzar. negacionista, si no te lo estoy negando, si es verdad. Que Pero sí, vosotros que vale, negáis que pero existe violencia de toda, género. pero que todas las muertes cuenten igual. Es que, No que solo hay una contabilidad de mujeres muertas, si es que cuántas, Pero es que- 1100 Pero no tú sé qué. fíjate en las estadísticas. Bueno, nos Javier, fijamos fíjate en las estadísticas. Pero También- hay una cosa, también Javier, mueren- solo mueren quiero hombres. un inciso, es que en el caso de la violencia hacia las mujeres es por el hecho de ser mujer. Exactamente, si es que es lo que le O sea, estoy intentando que explicar. entonces, eso tiene, hoy por hoy, no creo que una mujer mate a un hombre, puede haber casos, pero tan excepcionales que no se pueden... No hay son para contabilizar y significativos, para dar pero hacer que una mate a un estadística. hombre por el hecho de ser hombre. No. O es una venganza, o es... Que por supuesto, si no, yo no te digo que no, esto, si evoluciona, habrá que abordarse, tendrá que legislarse, por supuesto, pero hoy por hoy, aparte de las cifras, hay muchos, a lo mejor no hay un machismo tan manifiesto, pero hay mucho micromachismo. Yo... Perdona un segundito, no sé si viste el otro día con la portada que nos levantamos el otro día en el periódico. En el ámbito deportivo, la machada de un equipo de fútbol, o creo que era de fútbol, no sé qué otro deporte, la machada, o sea, fíjate en la palabra, si lo buscáis en el La diccionario machada. lo que significa. Sí. O sea, cosas como esas todavía no las encontramos. Entonces- Y como decía Emilia, hace falta mucha educación, claro, mucha pero pedagogía. veréis, cambiar roles y cambiar estereotipos es complicado y además lleva mucho tiempo, ¿no? Lleva muchísimo tiempo cambiar esos roles, esas actitudes, esos comportamientos. Pero yo quiero entender un poco por lo que quiere decir el compañero, quiero entenderlo. Pero verás, cuando se trata de abordar desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educativo, un mal
como es el de la violencia de género, y se trata de abordar con medidas contundentes, con medidas fuertes. Nos vamos al elemento normativo, que es lo que tenemos ahí, nos vamos a legislar, que es lo que tenemos que ahí, y no podemos hacer normas ni leyes que sean titubeantes. Y quizá ahí es donde podríamos discutir si en este tipo de cuestiones puede entrar con fuerza o entra con fuerza lo que llamamos la discriminación positiva, ¿verdad? Ahí sí que podemos discutir, ¿no? Aun cuando yo soy partidario de que para imponer este tipo de cuestiones hay que empezar así, con una discriminación positiva, clara, que nos dé el primer empujón. Tiempo tendremos cuando haya una concienciación de la sociedad, cuando tengamos la suficiente educación para ir bajando un poco esos listones, pero ahora en estos momentos es necesario. Luego, yo, si me permites, también voy a decir una cosa. Lógicamente, en el ámbito doméstico, que está tipificada la violencia doméstica por la ley como un tipo de violencia, puede haber violencia, por ejemplo, de padres a hijos, claro, que se podría considerar maltrato infantil, pero también de hijos a padres. Claro. Muchos. Claro. Pero ¿qué ocurre? Pues que normalmente la palabra violencia no es agresión, violencia lleva implícito que es el acto que alguien ejerce porque se cree superior y lo hace sobre alguien que es más vulnerable. Y ahí está en el caso de la violencia contra la mujer o en el caso del maltrato infantil, porque se supone que los adultos pueden ejercer, por decirlo de alguna manera, con mayor facilidad la violencia que al revés. Hay un abuso de la fuerza, claro, de la superioridad. No habría ninguna. Y del estatus, el rol, sí, pero claro, social. Basada en ese no habría, en este caso, en el rol familiar. No habría ningún tipo de violencia si me encuentro enfrente a una persona que pesa 200 kilos más que yo y 2 metros más que yo, es decir, sería imposible. Por eso parte de ese abuso, parte de esa superioridad, claro, en este caso física. ¿No? Que es importante identificar que es un problema que tiene nuestra sociedad, que no podemos aceptarlo, que no podemos asumirlo y que tenemos que seguir avanzando y seguir promoviendo leyes en favor de esto. Entonces, negar que existe esta lacra que tenemos, este problema en la sociedad, pues no contribuye a que podamos, con esa educación que decía antes Emilio, que podamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, inculcarles pues otro tipo de roles, ¿no?, en la sociedad. Tenemos que seguir avanzando y cambiando, y con ese tipo de declaraciones, ¿no?, de afirmaciones, de que todo queremos meterlo dentro del mismo saco, pues me parece que no juega a favor de que vayamos a esta lucha que tenemos. Es que todas las vidas, vamos, a lo mejor yo estoy loco, pero es que para mí todas las vidas cuentan igual. Por supuesto. Pues entonces, ¿por qué las leyes no son iguales? Vamos a ver. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo y ya no solo eso, sino, perdón, hablamos de la educación. Esta mañana, viendo las noticias, he visto que lo acabo de buscar, para los jóvenes de entre 18 y 21 años, los más permisivos con el maltrato a la mujer. La noticia de hoy. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Dónde se inyecta tanto dinero? ¿Dónde se está educando? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo desde que se hizo ese pacto por la violencia de género de Estado? ¿Qué se está haciendo? Si los jóvenes... O que no se está haciendo porque hay formaciones, por ejemplo, como vosotros que oponéis, que ahora hay una manifestación mañana o pasada para el PIN parental, por ejemplo. Si no hay oposición... O sea, ¿cómo vamos a dar esa educación si son los que estáis votando siempre en contra? Todas las muertes cuenten igual. Todas las muertes cuenten igual. Por supuesto. Pues ya está. Entonces, ¿por qué solo se lleva contabilidad de mujeres? ¿Cuántos hombres han muerto este año? Yo no tengo la estadística de los hombres, pero que no hay datos significativos como para hacer una estadística que a los hombres los maten por el hecho de ser hombres. Que es lo que queremos, se mata por hecho de ser mujer. Claro. Por supuesto, así se define la ley. Se ha matado por ser mujer. Por supuesto, así está definido. Por supuesto, está definido así y así es la ley. Y es que es así, es una realidad. Es una Mira, realidad yo voy a poner que un no ejemplo queréis aceptarla. Que les pongo a mis estudiantes para que entiendan esto. Vamos a ver. La historia ha estado escrita por hombres. Y las mujeres han estado ocultas. Entonces yo muchas veces les digo, haceros una imagen mental, porque es lo que digo, de una escena en la etapa de la prehistoria. Y entonces casi todos me dicen un hombre en el fuego, y digo, ¿y dónde están las mujeres, los niños y los ancianos? Que son los 3 grupos más vulnerables y que están tipificados y desgraciadamente son las noticias que escuchamos, ¿no? Entonces esa es una realidad. Además, no hace falta irse a la prehistoria. No, pero digo el dato de que vemos hombres y no aparecen esas imágenes que formaban parte. Y vamos con el techo de cristal y vamos con la igualdad total. Os propongo a todos que penséis en cualquier obra, en quién está haciendo esa obra. ¿Veis? ¿Os imagináis a mujeres con casco y poniendo cemento y poniendo ladrillo? ¿A que no? ¿Te soy sincera? Sí.
hasta hace nada me pasaba eso, a fuerza de... Vale. Ya no, Pues ya entonces, sí veo, el veo techo de cristal hay que mujeres romperlo en todos los pilotos, veo sitios. mujeres Sí, sí. militares, Claro. veo, bueno, las mujeres militares porque una vida, pero tú también hacías esa pregunta, imagínate un militar, y a nadie Claro, se le ocurrió a no se una ocurría, mujer, claro. incluso las científicas, entonces Pero si eso es por lo estamos que avanzando, estamos pero... luchando, porque las mujeres tengan las mismas oportunidades y pueden acceder a cualquier puesto de trabajo. Y sea es cual cierto, sea. Pero Javier, casualmente- que, Que no que- exista que esa- es cierto esa- que estamos avanzando porque yo veo gente joven, ahora te voy a contestar lo que tú has Sí. dicho, la parte negativa, pero también la parte positiva en la que nos dicen te ayudo, parejas jóvenes que comparten, que ves padres llevando a los niños al colegio, ves padres llevando a las consultas de pediatría a sus niños, entonces... Esta incorporación quiere decir, es una muestra de que la igualdad está en el hogar, entonces en el reparto de tareas, algo tan sencillo pero que es importante, ¿no? Porque muchos micromachismos se producen en el ámbito de la familia. Y lo que tú dices, sería un tema desde luego para profundizar, el que a pesar de todo, no creo que sea porque haya errores en eso, sino habría que profundizar otros aspectos perniciosos, porque... Las niñas conscientes o las adolescentes conscientes con los que nos esforzamos en campaña, me incluyo como docente y me incluyo como sociedad y me incluyo como española en un país que tiene un montón de recursos y una ley que protege a las mujeres. Pues no lo entiendo. Cuando son tan sumisas se dejan que les miren el móvil, que le digan qué ropa te ponen. Yo me sorprendo y lo veo en mi aula. Y no hace falta que sea el tema cultural o el tema religioso. No hay un patrón que responda a eso. Y existe. Y en los machitos, con perdón, las manadas y todos estos niños que además se permiten también, se acosan, pero ellas se dejan acosar. Entonces, a mí eso me sorprende mucho. Y hay, desde luego, Claro. que profundizar qué es lo que está pasando. Pero no creo que sea... Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que en qué se está invirtiendo tanto dinero? No, ¿Por yo qué? Supuestamente no, Pero esta la ley lleva bastante educación tiempo. y lo que ven en sus casas, Porque hay que estos seguir, niños también es Javier, importante. Claro. hay que seguir. Él ha dicho la educación, hay que apostar por la coeducación, educar en Claro, igualdad hay que centros, seguir. en los colegios, en los niños institutos, que en la universidad. niños que nacieron en el año 2002, porque son de 18 a 21, 2002, 2003, 2004, 2005, bueno, 2004. Pero tampoco podemos generalizar que tampoco es toda la gente joven. Hay muchísima gente Hombre, joven por supuesto que no es que toda no la gente opina de joven. esa manera, pero sí Por es verdad supuesto, pero que hay hay jóvenes un que aún... estudio que demuestra. Sí. Entonces, pero por eso debemos de seguir trabajando, debemos de seguir impulsando políticas, debemos de seguir... ¿seguirá hasta cuándo? ¿Cuánto lleva este pacto de Estado de ley de violencia de género? ¿Cuánto tiempo? Del 17, lo que pasa es que se materializó en el 2018, que fue cuando se le dotó pero económicamente. efectivamente desde final de 2017. ¿Y desde cuándo lleva años. contabilizándose las muertes de mujeres Desde por violencia de género? 2003, ¿no? De 2003. ¿Han bajado? ¿Se han reducido muchísimo? Sí, se han reducido los asesinatos, pero te vuelvo a decir que no podemos asumirlos como que son Tampoco inevitables. se pueden comparar porque si no tenemos había una tenemos que seguir estadística anterior. trabajando. Se ha reducido, sí, pero mientras siga habiendo mujeres asesinadas tenemos que seguir en la lucha. Pero claro, esa postura que adoptáis vosotros, vuelvo a repetirte, del negacionismo, pues no ayuda Si a que hubiera- podamos si hubiera en el año contribuir, 2025. porque vosotros estáis generando siempre un discurso, No, vengo a una cosa. negando la violencia Si de hubiera- género y no se puede consentir. estamos Para en el mí, negar la 2022. violencia es una forma de ejercer violencia. Estamos en el 2022. Si en el año Y lo 2024... vimos ayer en el Congreso de los Sí, Diputados. sí. Si ahora vamos a ese tema. Estamos en el año 2022. Si estuviéramos en el año 2024 y hubiese una mujer muerta por violencia de género, ¿seguiríamos con ese...? Habríamos Invirtiendo. avanzado mucho, Javier. Pero Que quedan muchos aspectos seguiríamos... que mejorar. Pero vamos a Javier, pensar, vamos a Es que, pensar. no, es que quedan muchos aspectos. Imagínate por si hubiera ejemplo, una. Otro tema en el que el Partido Socialista quiere incidir y está promoviendo una normativa. Acabar con el proxenetismo, acabar con la prostitución, la explotación sexual de las mujeres, la trata de mujeres. ¿Tú crees que es normal que en el siglo que estamos, en un país democrático, en un país como España, europeo, es normal que aún siga habiendo prostitución, explotación sexual y se lucren personas con eso? Pues es otro tema que hay que luchar. Comercializar con el cuerpo de las mujeres, pues hay muchísimos aspectos de violencia que se ejerce, es otro tipo de violencia. ¿Solo hay prostitución femenina? Yo no hablo solo de prostitución, estoy hablando de explotación sexual, del proxenetismo, que es lo que nosotros queremos acabar con el proxenetismo. Yo no voy contra la mujer prostituta, yo voy contra el proxeneta, el que se lucra de la comercialización del cuerpo de esas mujeres. Eso con lo que nosotros queremos luchar y con lo que queremos acabar, porque entendemos que es otra forma de violencia hacia las mujeres. Y lo que voy antes. En el año 2024 vamos a suponer que todo va genial y solo se contabiliza una mujer muerta por violencia de género.
¿Qué? Yo creo que este círculo en el que tú has No. te has metido es que no nos lleva a ningún sitio. No porque lleva estás a ningún negando sitio. la mayor, estás negando que existe un problema en la sociedad, un problema de violencia de género. No estoy negándolo. Y si te has estancado ahí, no estoy sí, lo negando estás que hay muerte. negando. Al revés, te estoy diciendo que Pero hay estás muerte. negando Pero que todas se el por qué la contabilicen por mata, igual. el por qué. Entonces tú, según tú, o según tu formación, o según... ¿Qué pensáis el por qué matan a esas mujeres? ¿Por qué las matan? ¿Por qué? Porque supuestamente, según hay un odio sistemático hacia la mujer. Es por eso. Es decir, si en el ámbito familiar, ¿no? En el ámbito familiar, quiero en que me una contestes casa... según tú, ¿por qué las matan? Tú dices que no las matan por ser mujeres, entonces ¿por qué las matan? Pues hay miles de razones. Puede ser celos, puede ser temas de dinero, puede ser temas, yo qué sé, de, familiares, pueden ser un montón de razones. No tienen por qué ser porque se le mate porque sea mujer. O que toda esa serie de causas que tú puedas decir Sí. nos llevan a una misma, y es el machismo. El machismo que se ejerce los hombres con las mujeres. No todos los hombres, por supuesto, y afortunadamente, pero muchos hombres siguen ejerciendo ese machismo hacia las mujeres, y su expresión más cruel es pues llegar Pero un inciso, esos al sentimientos asesinato. también los puede tener la mujer, pero no mata. No hay una violencia de género de mujer contra... No muere su el género. hombre Por en supuesto, la cuando cárcel. hablemos No tanto, ahora... ¿no? Cuando No Las tanto, estadísticas aunque están sea ahí. uno, aunque Bueno, sea pero uno. por eso Hay que te- condenarlo igual que el resto. Por supuesto que se condena, por supuesto, Igual, y está totalmente igual. tipificado en el Código Penal y no queda impune. Pero no hay una ley específica porque no hay unos datos significativos como para hacer una ley. Ya está. Pues con que haya uno, se debe contabilizar igual y se debe penar igual. Y ahora cuando pasemos al tema de la violencia sexual, pues lo mismo. ¿Quién son las principales agredidas sexualmente? Pues son las mujeres. ¿Y por qué? Pues volvemos a lo mismo, está. porque es otra expresión, otra manifestación de esa cruel Ya violencia está. que se ejerce hacia las mujeres, que es la violencia sexual. Ya está, como la niña de Las Baleares. mujeres no son libres, no pueden ir libres, seguras y sin sufrir miedo y violencia en esta sociedad ahora mismo. Que Todavía. parece que está hablando como si estuviéramos en Qatar, ¿eh? Y Bueno, España es uno de pues los fíjate mejores. en las agresiones. España es uno de Fíjate- los países más seguros. Bueno, Pues hasta vete hace a las 3 agresiones días. sexuales que se producen en este país, y las que se denuncian y las que no se denuncian. Entonces, es un problema que tenemos en la sociedad, no es la nuestra solo, a nivel internacional. Seguimos. Sí, yo lo único que A iba veces se decir considera, que- perdona una cosa, el yihadismo como uno de los problemas más importantes, y mueren más mujeres, asesinan a más mujeres por violencia machista que personas que mueren a lo mejor por terrorismo yihadista. Pero no se tiene la misma consideración. Entonces, No, yo lo que Ahí iba a vamos. comentar nada más que es que nos estamos centrando en las víctimas mortales, es decir, Sí. pero que esas víctimas Porque es normalmente la cara luego más cruel indagan ya, ¿no? y de tienen esta una historia que violencia. ha denunciado, que tenía el de distanciamiento, supuesto. es decir, que hay una historia previa. Hombre. Primero, y luego, que no nos olvidemos que no es todo las víctimas que mueren. No. Es que lo más dramático es todas las que están calladas o cuando hablan hasta que llegan, o son amenazadas. Y el terror que están seguidas. sufriendo, ¿no? Exactamente. Entonces, que eso se da en hogares o en relaciones de pareja o en contextos de grupos sociales, es que desgraciadamente es así. Lo que pasa es que lo que es escalofriante es que haya, como ha dicho, son homicidios, son asesinatos, porque terminan con la vida de esas mujeres, pero que la violencia de género es que está previa a llegar a ese extremo final. Y luego Es que- no hablemos también de las víctimas paralelas que son, si hay hijos que son también Claro, víctimas. totalmente. Y también son víctimas de ver de sufrir el ambiente en su entorno familiar, pero que también están llegando a ser víctimas mortales, desgraciadamente. Pero los niños que no mueren dentro del seno de una familia que hay violencia de género, sufren la violencia de género. Por supuesto. Bien, Creo que es muy, muy, muy No sé fuerte. si Y a visteis veces, por anoche el ejemplo, y programa- también, en un programa que salió el caso de Ana Orante, Sí. que denunció públicamente. A partir los de ahí es cuando 40 se empiezan a partir contabilizar de ahí, los asesinatos. los 40 años de maltrato que sufrió por parte de su marido, y salieron y se entrevistaron a los hijos, y los hijos también relataban lo que han pasado, lo que pasaron, durante el matrimonio y el tiempo que estuvo el padre con la madre, y la verdad que ha sido un poco... Yo quería decir una cosa, ¿no? Un detalle, ¿no? Hay veces, por ejemplo, en prensa, ¿no? Muchas veces he escuchado decir, ¿ha muerto una mujer? No, ¿ha muerto una mujer? No. Han asesinado a una mujer. Es que lo que decía también María del Mar, el lenguaje es muy importante en este tema. Hay que tener una mayor sensibilización también con esto, porque no ha muerto, la han asesinado. Emilio, está muy callado. ¿Quieres Sí. decir, añadir algo? No, porque bueno, en esta Para ya ir cuestión, cerrando en esta cuestión me parece todo tan obvio, ¿verdad? Que
difícilmente podría disentir, ¿no? Sobre todo en la opinión general. También he dicho que coincido en ti, en ese matiz que has prestado, que ahí sí que podríamos abrir un debate sobre el tema de la discriminación, ¿no? De la discriminación positiva. Pero ese es el elemento, es el escudo, es la herramienta que se utiliza para tratar de abordar estas cuestiones con la urgencia que precisa. Digamos que es un mal menor, pero necesario en estos momentos. Tenemos que proteger desde el punto de vista legal, desde el punto de vista normativo, todas estas incidencias para que cuanto antes cesen. Por eso te decía antes que el día que llegue ese momento que acabas de citar tú, que solamente haya un caso en todo el mundo, entonces no tendremos problemas. Entonces, ¿cuándo podremos volver a la normalidad? Pero hasta en tanto, no. Bueno, y este 25 de noviembre, este año en España, viene enturbiado por la aplicación de la ley del solo sí es sí, pues por la reducción de condena que está acarreando la aplicación de esta nueva ley. Y bueno, pues no sé yo qué opináis vosotros. Si yo he estado, bueno, no sé, ¿la quieres explicar tú primero? Vamos, yo no. Empieza. Si quieres empezar tú? Sí. Vamos, esta ley de la libertad de garantía, ¿no?, de la libertad sexual de la mujer, o del solo sí es sí, ¿no?, es una ley que viene a dar una respuesta integral, ¿no?, a la prevención y a garantizar la libertad sexual de las mujeres, ¿no? Es un gran avance, de nuevo es una ley pionera en este terreno, ¿no?, de dar seguridad, ¿no?, y proteger a las víctimas, ¿no?, porque es una ley que va enfocada a la prevención, a la detención y a la sensibilización, ¿no?, contra estos delitos de agresión sexual que se atentan, ¿no?, contra las mujeres, ¿no? Entonces estamos escuchando todos estos días, ¿no?, tantas broncas, tanto ruido sobre las penas de la ley y demás, ¿no? Entonces yo creo que no podemos centrarnos solo, ¿no?, en el carácter punitivo de la ley, ¿no?, sino que tenemos que ir un poco a ver otros aspectos positivos que abarca esta ley. Es una reforma legal transformadora, como he dicho, pionera en este sentido, que nos va a volver a poner a la vanguardia, ¿no?, en protección de derechos, en avance de derechos y ensanchar todos esos derechos de la ciudadanía que van a redundar en eso, en la seguridad y en la libertad de las mujeres, ¿no? Hay muchísimos aspectos muy positivos que ahora iremos viendo, ¿no? Entonces creo que no podemos centrarnos en el tema de las penas, y creo que aquel que diga que esta ley no protege a las mujeres es porque no se ha leído la ley, no piensa leerla o no le interesa, o tiene otros intereses que van más allá de eso, de proteger y dar seguridad a las mujeres, que las mujeres puedan estar libres y seguras en nuestra sociedad. Y creo que en ese sentido esta ley es un gran avance, porque como ahora iremos viendo, abarca muchísimos aspectos que son muy importantes. O sea, es como centrarnos un poco con esta ley en todo lo que ocurre antes de que lleguemos a ese delito, ¿no? O sea, que es prevenir, es la detención, es sensibilizar, es formar, es educación sexual. O sea, son muchos aspectos antes de llegar a ese delito. Y ahora lo que está sonando todos estos días es tantísimo ruido, ¿no?, con este tema de las penas, que bueno, ahora ya después iremos desgranando un poquito más. Javier. ¿Yo? Vale, bueno. Si quieres. Sí, nada, no, es que estaba pensando y digo, bueno, estoy esperando. Nada, esta ley, pues como has dicho, es una ley pionera, ¿no? Una ley, claro, es pionera en dejar violadores en la calle, ¿no? ¿O qué? ¿Terminas tu intervención? No, te pregunto. No se están sacando violadores. Una ley porque tenga más pena no significa que sea una mejor ley. Hay que ver la ley entera, los 38 artículos que consta la ley, y hay que leerse la ley y saber qué consiste esta ley. Estamos ante una ley que rebaja pena y escarcela a peligrosos. ¿Qué? ¿No? Eso no es verdad. ¿No? No es te voy a decir todo. Mira, te voy a con la ley del explicar solo te voy a sí, explicar una cosa. te he dejado. Vale, como me has La preguntado. nueva típica, pero era un sí, un no. El delito de violación rebaja el límite mínimo de prisión de 6 a 4 años. Y el nuevo tipo básico de agresión sexual establece una pena de prisión de 1 a 4 años, cuando antes la pena para agresiones sexuales era prisión de 1 a 5 años. ¿Quieres que te lo explique? No hace falta que me lo expliques. No, te lo voy a explicar. No hace falta que me lo Existía, expliques. mira, en el Código Penal te voy a explicar ya a ti, te voy a explicar ya a ti. Mira, en Baleares, la Audiencia Provincial ya ha decretado la inmediata excarcelación de 2 condenados a 3 años de prisión que participaron en una agresión sexual a una joven a la que cogieron en la noche de Halloween 2019 en contra de su voluntad
metieron en un coche y Solo te manosearon. interesa eso, En la Madrid realidad. se ha reducido la pena de un profesor de inglés condenado a 6 años y 9 meses por abusar de 4 alumnos, ahora solo cumplirá 1 año y 3 meses. Te lo estoy explicando. No, También no en me estás Madrid se ha explicando nada. rebajado la No me pena de estás 8 a explicando 6 años. nada. Te lo estoy explicando No, totalmente. te lo voy a explicar de yo, 8 a 6 te lo voy a años a explicar un hombre yo. condenado por abusar de su hijastra. Te lo estoy explicando. Cuando era menor de edad. Te lo explico más. Y a un condenado por abuso sexual a un menor de 12 años, de 8 años y 9 meses de prisión a 6 años de prisión. En Galicia se ha rebajado en 2 años la pena al conocido como violador del Tinder, condenado por la violación de una mujer. Su pena se rebaja de ¿Puedes 6 hablar de las 54 a 4 años. revisiones que En se han hecho en La Segovia Rioja? se ha rebajado ¿Cuánto la va a condena. liberar, Javier? En Segovia se ha rebajado la condena Mira, de 12 a 9 se han años. rebajado solo 12 solicitudes de revisión. Solo 12, con que Solo sea 12. una la ley ya está mal. Pero Con perdona, que sea una la ley está frente mal. a 54 en La Rioja que no Ah. han sido modificadas. Con que las sea- condenas. con que Te sea voy a solo decir una, la ley cosa. está Mira, mal. lo que has dicho de los delitos. Antes, en el Código Penal existían 2 delitos: agresión sexual y abuso sexual. ¿Vale? A raíz del caso de La Manada, que suscitó tanta polémica, esta ley lo que hace es que unifica los 2 delitos y se queda solamente en agresión. Todo va a ser agresión. Con lo cual, al unificarse en un solo delito, la horquilla de las penas debe abrirse porque no se va a poder condenar todo con la misma pena, debe modularse, y por eso la horquilla. Las penas máximas no varían, pero las mínimas sí se han variado algunas, pero por lo que te estoy diciendo, porque se han unificado los delitos. Pero esto tiene una cosa buena: cuando el caso de La Manada, por ejemplo, que fue muy significativo, ¿qué pasaba con los tribunales, con los jueces? ¿Dónde ponían el foco? Ponían el foco en la víctima, la revictimizaban. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacían? Miraban a ver si la víctima había opuesto resistencia, si había intimidación, si no había intimidación. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora se centra todo en el consentimiento de la víctima. Mira, me ha Antes pasado- antes de que discutáis, vamos a ver lo que valoran los Con lo demás cual, compañeros. es un punto muy importante a favor de la ley. Y ahora seguimos con el debate. Pero solo interesa lo de las penas. Yo personalmente pienso que un error inadmisible, ese error de esa parte de la ley, y que además es un error legislativo. Ha habido un error, no se atendió a avisos que dieron pues órganos consultores como el Consejo El Judicial. Consejo de Poder Judicial solo habló sobre las penas máximas. Bueno, no dijo nada sobre las mismas. pero los parlamentarios, el Consejo Económico Social, el Consejo... o sea, Pero es que todo- estamos hablando de una interpretación Sí. de algunos jueces. Pero- Ya se ha pronunciado la Fiscalía. Hombre, la ley se interpreta o no se pero interpreta. La el error- No Fiscalía no se ha una interpretación pronunciado, libre. Sí. pero que, claro, ¿y por qué las 54 solicitudes que no han sido admitidas de tribunales de La Rioja o del País No, Vasco? vamos a Yo ver, lo que- estamos- Lo que tenemos Vamos a dejar son que termine unificar María del Mar. sentencias. Sí. Vamos Yo yo lo lo que que acabar. quería Acabe decir que Mariana. creo que el gobierno debe admitir que en esa ley hay un error que hay que modificar, y que hay que seguir trabajando, Y que va por a subsanar, supuesto. y que va a que subsanar. además es un error legislativo. No se puede, como ha hecho la ministra Montero, acusar a los jueces de que son ellos y de prevaricar. Eso lo veo inadmisible. Yo creo, hombre, que lo que es evidente es que se han rebajado penas y que hay inseguridad y que hay una sensibilización, precisamente por lo que hemos estado hablando y en esta fecha, que todos revivimos y rememoramos la tragedia y el drama que tenemos con este asunto. Entonces, que por una parte le estemos dando toda esa dimensión y rebajemos las penas a violadores y a personas que han sido agresores sexuales, y las víctimas pues están indignadas, pero también está indignada, yo creo, que la población en general. Yo creo que es un error sin duda, vamos, y que hay que rectificarlo. Que la ley es muy amplia y tal, sí, pero este error es muy importante. O sea, aunque haya otras cosas de la ley, que por supuesto no digas que la ley no vale. No vale como conjunto en el momento que está este aspecto, que creo que hay que rectificarlo. No se pueden rebajar. O sea, estamos entrando en una contradicción que nadie puede explicarse ni nadie puede justificar. Que es rebajar la Pero pena. es que vuelvo a repetir. Dejamos a Perdona, Emilio. sí, Y ahora... venga. Sí, vamos a ver, es que quizás entramos en los aspectos más polémicos de la aplicación de la ley, ¿verdad? Y ahí sí que son temas más profundos, más rigurosos, porque hay una enorme sensibilidad social, porque hay alarma social, ¿no? Pero vamos a empezar desde el principio, como tú bien has hecho. Es decir, ¿teníamos necesidad de esta ley? Sí. ¿Teníamos una reivindicación de determinados colectivos importantes, sociales? Sí. ¿Teníamos un compromiso internacional también con el Convenio de Estambul? Y de Varsovia. Sí. Por tanto, ese es el primer elemento que tenemos que considerar. ¿El espíritu de la ley nos convence? A mí sí.
me convence el espíritu de la ley. Ahora bien, podemos incluso ya entrar en cuestiones más puntuales, ¿no? Si se ha llevado a cabo con el tecnicismo jurídico necesario, por ejemplo. Porque claro, cuando hablamos de la rebaja de las penas, que no son tales, yo tengo ahora aquí la compensación de todas las penas, las podemos ver en donde se ha rebajado y donde no. En realidad se ha hecho una compensación de pena precisamente por eso, por la tipología que teníamos antes de lo que era la agresión sexual y ahora es, ahora es agresión sexual, antes era abuso sexual. Se han unido los dos delitos en una Se han unido los dos delitos y por tanto ha habido que tener una compensación. Pero claro, cuando hablamos de la rebaja de las penas, que los jueces, no, los jueces se pegan muchísimos años estudiando leyes, se pegan muchísimos años haciendo oposiciones y de verdad que saben de esto y mucho. Pero claro, todos sabéis lo que dice el artículo 2.2 del Código Penal, todos lo sabemos. ¿Qué dice? Que aquellas penas que puedan ser aplicadas con carácter retroactivo se harán siempre en beneficio del reo. Y eso es lo primero que coge un juez. Bueno, aquí ha habido una modificación de estas penas, el artículo 2 me lo dice bien claro, pues hago una revisión de la pena, ¿no? Luego podemos entrar si técnicamente, desde el punto de vista jurídico, eso se podría haber solucionado. Yo creo que sí, y los expertos así lo dicen. Todas las leyes, todas las normas, al final, sabéis que vienen las disposiciones transitorias, ¿verdad? Y en las disposiciones transitorias, pues nos indican más o menos el camino para que no se contravengan las normas, la aplicación de un código y otro, para que se haga de una manera sostenida, para que se haga de una manera más, digamos, más dulcificada, ¿no?, si queréis utilizar el término. Y para eso están las disposiciones transitorias. No las hemos puesto. Esta ley no tiene disposiciones transitorias. Y yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Porque claro, ahora nos encontramos con que desde el punto de vista demagógico podemos decir, ¡ay, se han quitado las penas a los violadores! No. Tenemos un artículo 2 del Código Penal que lo dice claramente. Lo que pasa es que quizás tendríamos que haber dispuesto, desde el punto de vista de la técnica jurídica, una disposición o disposiciones transitorias para que ese tránsito hubiera sido más asumible, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones muy sensibles que levantan mucha alarma social. Y luego hay cuestiones que hay que determinar. Ha habido un cambio profundísimo en la filosofía de la norma, es decir, de que el juez... ¿Cómo se configura el delito? De que el juez tenía, en principio, que ver si había fuerza, violencia o intimidación, y ahora pasamos al consentimiento. Sí. Y decir, bueno, ¿y cómo se evalúa ese consentimiento? Claro. ¿Qué protección tengo yo? ¿O tiene cualquier otra persona en ese consentimiento? Me lo tendrán que explicar. Lo tendrá que explicar la ley, para que el juez tenga elementos de juicio suficientes para una mejor aplicación de la norma. Por tanto, yo creo que en este tipo de cuestiones, yo creo que el Gobierno lo va a hacer, no me cabe la menor duda que el Gobierno lo va a hacer, va a aplicar algún tipo de disposición transitoria para que esas revisiones no sean tan traumáticas, ¿verdad?, esas revisiones de pena, que son revisiones de penas que no hay más remedio que hacerlas, porque tendríamos que tirar abajo el Código Penal, ¿no?, y que de una manera o de otra tienen que surtir efecto, es decir, para que esta ley, en profundidad, con toda su filosofía, con todo su espíritu, con todo lo que emana de ella, se aplique convenientemente y no tengamos estos problemas de tipo social, que, repito, son más bien técnicos que desde un punto de vista más social, ¿no? Porque desde el punto de vista social yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que proteger a la mujer en este sentido. Yo quiero comentar una cosilla respecto a lo que estaba diciendo. Yo creo que en el ánimo, ¿no?, y tanto del Ejecutivo como del legislador no estaba, por supuesto, que se vaya a rebajar ninguna condena ni se vaya a sacar a ningún violador a la calle, ¿no? Yo creo que ellos han hecho su trabajo y ahora también debemos dejar trabajar a la Judicatura, ¿no?, y sobre todo a la alta esfera de la Judicatura, en este caso el Tribunal Supremo. Sí. El Ministerio Fiscal se ha pronunciado ya. ¿Y qué es lo que ha dicho? ¿Qué ha dicho el Ministerio Fiscal? ¿Cómo se ha pronunciado? Ha dicho: si la condena que tiene el reo está dentro de esa horquilla que ahora está contemplando la nueva ley, no tiene por qué modificarse, puede permanecer la misma pena.
O sea, esa es la recomendación que ha dado el Ministerio fíjate Fiscal. lo fácil. Y ahora nos falta, sí, perdona que termino, nos falta que se pronuncie el Tribunal Supremo, que deberá dar una unificación de interpretación para unificar criterios y doctrinas, porque estamos viendo lo que yo decía antes, pero no me ha dejado, en La Rioja se han presentado muchísimos casos de revisiones y no se han aceptado ninguno, le han mantenido la misma pena. O sea, estamos hablando de un tema de interpretación, porque lo que decía Emilio tiene razón, ha cambiado totalmente el concepto del delito, se ha configurado totalmente diferente. Entonces, estamos viendo que unos jueces lo están interpretando de una manera y otros de otra. Yo, por supuesto, confío en la justicia, no estoy de acuerdo con las declaraciones de que han prevaricado los jueces o de que no han hecho mal su trabajo, no, es una cuestión sí de interpretación, pero necesitamos que se unifiquen, y si finalmente todo puede ser mejorable y hay que mejorar algo, pues se mejorará, evidentemente. Yo también he escuchado otras voces, otros expertos, que con esa disposición que tú decías transitoria no se hubiese solucionado, porque no podrían saltarse el principio al que tú has aludido del Código Penal, ¿no? La de la irretroactividad sí, penal. pero no, por supuesto que no, porque es un principio que está por encima. Pero dejemos que el Tribunal Supremo se pronuncie técnica, y en qué sentido. Y creo que es también un poco de irresponsabilidad crear esa alarma social que estamos creando en la sociedad. La técnica jurídica da para eso y para más. Inseguridad. Lo que pasa es que a mí me parece alargar el proceso, esperar a que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia. No, ahora tiene ya dos ¿verdad? casos en los que va a sentar jurisprudencia. Claro, de los jugadores lo podríamos haber solucionado con las disposiciones transitorias, ¿no? No esperar ahora que el Supremo empiece a sentar jurisprudencia. Hemos creado la alarma social, hemos levantado la polémica. Pero evidentemente la horquilla había que variarla, porque al unificar dos delitos en uno había que variarla. Sí, no, yo tengo aquí, porque hay que modular, las penas, si los queréis ver. Y tengo aquí las penas perfectamente. Y hay si queréis hablar más de la ley, muchísimas cosas que se han mejorado, cosas que no estaban recogidas en legislación anterior, se recogen, por ejemplo, el tema de la sumisión química, que va a ser un agravante que sí que va a suponer mayores penas a los agresores, ¿no? Sí, a mí me parece sumamente interesante eso, por ejemplo, en la ¿no? ley, que quizás estamos entrando en cuestiones... Protege mucho más a los niños y a las niñas de agresiones sexuales, es una ley que complementa la ley de protección a la infancia. El acoso callejero, la violencia económica, de género, vicaria, digital, o sea, todo el tema de matrimonio forzado, es decir, acoso sexual. Todas estas cuestiones son muy interesantes. Claro. Y el tema de la educación sexual, por ejemplo, que es un tema súper importante. Pero a lo que os llamaba las penas, bueno, no ha habido más remedio que hacerlo así, porque claro, el abuso sexual y el abuso sexual con acceso pues se han suprimido. Antes de la reforma incluso podían llegar hasta 10 años. Ahora se han suprimido, ¿no? Y se ha unificado todo, pero claro, cuando hablamos de agresión sexual, casi siempre pensamos en su grado máximo, violación, ¿no? No, hay un procedimiento, contemplar, por eso hay un intermedio, lo de la horquilla que se ha ampliado, también, claro. que es una horquilla. Lo que parece ser que permanece inalterable, más o menos, es el tema con los menores, ¿verdad? Sí. Que ahí quizás no hemos cambiado mucho. Pero repito, la ley era necesaria, ley es importante, el espíritu de la ley yo creo que es el adecuado. Lo que pasa es que desde el punto de vista técnico quizás no hayamos dado con el punto en una cuestión tan sensible. Pero yo creo que también es un poco de este ruido no nos está dejando ver... Pero no tendríamos que haber dado lugar al ruido. Javier. Total, que la ley es una chapuza, como una catedral. No, aparte de los casos que he dicho antes, y ahora voy a más. Mira, antes has comentado la manada, el caso de la manada. Pues justo Agustín Martínez, abogado de 4 de los 5 condenados de la manada, presentará un recurso para solicitar la revisión a la baja de uno de los condenados tras la entrada en vigor de la ley de solo sí es sí. Vaya, Vaya. En Segovia se ha rebajado la condena de 12 a 9 años a un hombre que amenazó con un cuchillo a su prima y lo obligó a mantener relaciones sexuales en 2011. Es decir, estáis diciendo aquí todas las bondades de la ley y que no hay que alarmar, pero la verdad es que se están soltando los violadores y se están reduciendo las penas, y hay violadores y agresores sexuales que han salido a la calle. Y hay mujeres que tanto defendéis vosotros y que mañana os dais golpecito en el pecho y leéis muchas cositas y todo de moradito y muchos ribetes lila, pero los violadores están en la calle. Los violadores salen a la calle. Entonces, tanto el 25N... De verdad que frivolices de esta manera. No, frivolice no. Y hablas tan alegremente de estos temas tan serios, de verdad. Es que no tienes otro argumento. No, otro argumento. Mira, tengo aquí cuatro páginas de argumentos. Sí, argumentos. Mira, el gobierno no puede alegar ignorancia cuando la penosa redacción de la norma mereció la desaprobación de todos los órganos consultivos
del Estado, Consejo Económico Social, del 25 de noviembre de 2020, del Consejo Fiscal, de 2 de febrero de 2021, del Consejo General del Poder Judicial, 25 de febrero de 2021, y del dictamen del Consejo de Estado, 10 de junio de 2021. El Gobierno ocultó a los diputados del Congreso esos informes demoledores que van en contra de la ley. Entonces no me estoy yendo solo a los asesinatos. Pero ¿tú de verdad crees que en el ánimo del Ejecutivo, del legislador, está soltar a esas personas a la calle? Sí, en el ánimo del espíritu de la norma, de la ley, una ley que viene a proteger a las mujeres, a avanzar y a ensanchar derechos. Sí. En Madrid se rebajó la pena de 8 a 12 años a un hombre condenado por abusar de su hijastra cuando era menor de edad. Si es que la ley, tú me puedes decir lo que tú quieras, pero la ley no, realmente lo que yo quiera no. Está, lo que es una ley que tuvo la desaprobación de todos los órganos constitutivos del Estado y una ley que está dejando a violadores y agresores sexuales en la calle. Una ley que va en contra de lo que mañana defendéis este 25N, en la defensa contra la violencia contra la mujer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues en esa ley, que es una herramienta, una herramienta, vamos. Es una herramienta. Es una herramienta. Te recomiendo que te leas la ley, son solo 38 artículos. Y tengo aquí 4 páginas que si quieres te las leo. Y te dejo caer un rato. Mira, esta ley es como un destornillador de papel para quitar un tornillo. No sirve para nada. ¿Es una herramienta que se ha hecho? Sí, no sirve para nada. Es una ley que deja a violadores en la calle, ¿sí o no? ¿Han salido violadores y agresores sexuales? No, es que de verdad, es que tu discurso de verdad es que no puedo. Gracias a esta ley han revisado algunas condenas, por supuesto, pero hay muchas otras que no se han revisado. Gracias a esta ley han salido violadores y agresores sexuales a la calle. ¿Antes de tiempo? María del Mar. ¿A qué no respondes? Pues es que no quiero que lleves el discurso por ahí porque no es. No, es que el tenemos discurso, que hablar de la ley, como ha dicho Emilio, de lo necesaria que era esas mujeres que defendéis por violencia de género ahora pasan miedo porque puede que sus violadores o agresores sexuales salgan a la calle. Que creáis con eso, la alarma social la ha creado la ley esta. La alarma social la ha creado la ley esta. Me parece un ejercicio de responsabilidad total. Lo que hay que hacer es endurecer las penas contra los violadores y agresores sexuales. ¿Pero tú crees que una ley es mejor porque tenga más pena? ¿Lo crees sinceramente? Porque pues ya me dirás tú. Demuestra un desconocimiento total y absoluto de lo que hacen las leyes. Entonces ahora está muy bien, ¿no? No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que no se puede calificar una ley por su carácter punitivo. Ahora está muy bien que en Madrid se haya reducido la pena a un profesor de inglés condenado a 6 años y 9 meses por abusar de 4 alumnos. Y ahora solo cumple un año y 3 meses. Las leyes no se califican por su carácter punitivo. No. Hay otros aspectos fundamentales en las leyes. ¿Cuál? Dime uno. Pues he estado desarrollando un montón de aspectos de la ley. Si no lo has escuchado, no voy a repetirlo. Sí lo he escuchado, pero la realidad es que hay violadores y agresores sexuales en la calle. ¿Lo hay o no lo hay? Sí. Ahora, pues. Pero como lo hay en cualquier otra materia, vamos a ver. Cuando uno, es imposible porque afronta, se centra una cosa lo que pasa es que no te bailo el agua, lo que pasa es que no te bailo el agua. Y esta ley es una chapuza. Y estás defendiendo una chapuza. No, señor, una chapuza como una catedral. Y ya está. Se puede denominar el Black Friday de los violadores. Salen los violadores a la calle. De verdad que es vergonzoso que esté haciendo esto, banalizando de esta forma y frivolizando un tema vergonzoso esta ley y mañana tan delicado se lea un manifiesto en la asamblea y se ponga todo de morado, pero mientras se dejan violadores en la calle, se reduce la pena a violadores y agresores sexuales. Qué poquita sensibilidad esa es la poca sensibilidad. Ya lo vi demostrado ayer en el Congreso. Estaba Emilio en el uso de la palabra. A ver si le dejamos. Lo que quiero decir es que no podemos generalizar y utilizar términos tan... Yo diría, perdóname, no quiero calificarlo porque yo creo que tenemos un debate cordial, ¿no? Y no quiero llevarlo más allá, ¿no? Pero cuando el legislador, el gobierno, aborda un cambio sustancial en este caso, el Código Penal, pues tenemos que ser muy conscientes de que es muy complejo. Es muy complejo porque hay gente cumpliendo condena, hay gente pendiente de condena y hay gente que será enjuiciado, ¿no? Y que el Código Penal tiene que servir, digamos, como bien decía, como elemento punitivo, sí, pero fundamentalmente desde la perspectiva de la reinserción, porque todo nuestro sistema punitivo está basado en el sistema de la reinserción. Y eso ya sería otro debate, ¿verdad? Podríamos entrar en eso. Porque si entramos en que hay que endurecer las penas, ya no salimos de la reinserción. De todas formas, la ley todavía o sea, que acaba de publicarse, claro. Que todavía no tiene... Entonces quedan más violadores por salir. Entonces, todavía no tiene recorrido para cuando hay un cambio normativo de esto, por ejemplo, vamos a modificar la ley, el Estado, el Gobierno, la sociedad considera oportuno modificar las penas por asesinato.
lo considera oportuno, por lo que sea, ¿verdad?, y modificamos las penas por asesinato, es justo que si hay una norma nueva que beneficia a un reo ya, pues le apliquemos esa norma, ¿verdad? ¿Y decimos que estamos sacando asesinos a la calle? No, no creo que sea el término, ¿no?, decir que estamos sacando asesinos a la calle, como en este caso decir que estamos sacando violadores a la calle. Para mí el problema, lo he dicho antes, ha sido un problema técnico, jurídico, fundamentalmente. Técnico, jurídico. No tiene nada que ver con el espíritu de la norma, en absoluto, ¿no?, que se podría haber paliado, efectivamente, que podíamos haber frenado esa circunstancia, que quizás el legislador ha dicho, bueno, pues que sea el Tribunal Supremo el que a base de jurisprudencia nos solucione este problema. Quizás si lo hubiera abordado desde otras perspectivas se le hubiera podido poner freno a esta circunstancia, ¿no? Y habría habido revisiones, claro, que habría habido revisiones de penas, ¿no?, pero quizás no con tanta alarma como en este caso, y ahora que tendremos que esperar al Tribunal Supremo, si es que el Gobierno no hace algo antes, para poner un poco en orden todas estas circunstancias, ¿verdad? Pero salirnos ya de ese escenario, ¿no? Podemos decir que la ley se podría haber hecho mejor, sí, claro, evidentemente. Podríamos decir que la ley podría haber tenido otra tramitación, podría haber sido más consensuada, menos consensuada, sí, claro, todo eso podemos aceptarlo como tal. Pero no entrar ya en cuestiones ya demagógicas, ¿verdad?, que en definitiva no nos llevan a ninguna parte. Aquí lo importante es que se cumpla ese espíritu de esa norma, que seamos capaces de que sea una ley efectiva, ¿verdad? Es muy importante que las leyes sean efectivas, cumplan sus objetivos, ¿no? Y en este caso yo creo que lo puede cumplir, pero quizás nos podríamos haber ahorrado algunas polémicas. Bueno, yo creo que... Si quieres, por terminar. Venga, Yo quería decir una cosilla también. No, una frase nada más. Muy cortita. Yo, quería reiterar cómo ha empezado. No creo, por lo menos por nuestra parte, que se cuestione la ley. Se cuestiona las consecuencias que ha tenido esa parte de la ley, y creo, cuando tú has dicho las víctimas, no es dañar a las víctimas de violaciones o víctimas mortales, no, pero sí se sienten esas víctimas y las familias de las víctimas mortales se sienten directamente dañados con esta parte de la ley. Y creo que es importante volver a reiterar que ya se avisó y se ignoró que los órganos consultivos, que no fueron uno ni dos, a los que ha hecho alusión Javier, pues avisaron de que había carencias. De todas formas, rectificar es de sabios. Yo creo que nadie puede estar, de ninguno de los que estamos aquí, a favor de que haya personas que se les rebaje cuando estamos realmente en una lucha contra la violencia hacia la mujer muy importante. Entonces, rectificar es de sabios. Lo que pedimos es que se rectifique esa parte de la ley que puede causar daño y que realmente, sobre todo, hay personas que se sienten porque son familiares de víctimas mortales o porque son víctimas agredidas sexualmente y tienen miedo. Creo que hay que considerarlo. Es un error, se va a rectificar, se va a revisar, eso es lo que nosotros pedimos seriamente, porque en ese aspecto desde luego pensamos que ha sido un gran error. Además que sí, que cuando se pronuncia el Tribunal Supremo, yo creo que unifique todas las doctrinas y que todos los jueces interpreten la ley como por ejemplo ha recomendado la Fiscalía, ¿no? Pues yo creo que ese problema pues se va a solucionar, pero de todas formas que si hay algo que solucionar, pues se solucionará o se mejorará. Pero de todas formas creo que, como ha dicho Emilio, esta ley, y estamos de acuerdo, el Partido Socialista era necesaria, el Partido Socialista siempre apuesta por este tipo de legislación, y creo que ahora es verdad que todas estas voces, todo este ruido, todo esto que se está diciendo viene de fuerzas políticas que nunca están en la labor de apoyar, porque toda la derecha o la ultraderecha siempre o votan contra o se abstienen y nunca apoyan este tipo de legislación, con lo cual, pues ahora todas estas críticas, pues bueno, creo que hay que hacer una crítica más constructiva. Me queda terminar. Esto, bueno, cuando yo lo vea en casa lo echaré para atrás y volveré a ver lo que acabas de decir. El Partido Socialista siempre aprueba este tipo de legislación. He dicho que apoya y promueve este tipo de legislación, claro. Pues ya está.
apoyáis y promovéis que salgan violadores y Yo agresores no he dicho sexuales eso. antes de tiempo, ¿no? Yo no he dicho eso. Vale, Yo no he pues dicho nada, eso. venga. Yo he dicho legislación Ya está, que ya vaya está. a Sí, favor sí. de la A eliminación de favor, la sale- violencia de las mujeres. Claro, y a favor de que salgan antes de tiempo violadores y agresores, Eso violadores es una, sexuales. de verdad que eso es un populismo demagógico por tu parte que No, no es tiene como- nombre. es como está hecha la ley, así Cambiamos que- radicalmente de tema, si no, No no voy nos a da discutir tiempo. más. Bueno, pues el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, se encuentra en Marruecos, en Fez, se ha reunido con su homólogo marroquí en el Foro Global de la Alianza de Civilizaciones. Bueno, pues en la rueda de prensa o en la conversación que mantuvieron trascendió que efectivamente la aduana comercial abrirá en enero y que la reunión de alto nivel se producirá a finales de enero, previsiblemente, o a 1 de febrero. Vamos a hacer una ronda rápida, una valoración, porque creo que nos quedamos sin tiempo para poder tocar el siguiente tema. ¿Quiere empezar? Bueno, yo creo que... Empieza Javi, vale, no, empieza tú. Emilio va a empezar con el otro vale. último tema. Vale. Pues bueno, pues desde que se retomaron, ¿no?, las nuevas relaciones, ¿no?, con el gobierno de Marruecos, ¿no?, hace ya en el año pasado, ¿no?, pues yo creo que se sigue trabajando, ¿no?, en este tema a través de varias reuniones. El presidente también se reunió, ¿no?, con el rey de Marruecos y demás. Y bueno, pues yo creo que se está cumpliendo, ¿no?, esa hoja de ruta, ¿no?, que se había marcado, ¿no?, se reaperturó la frontera y bueno, y están trabajando, ¿no?, siguen las negociaciones, pues porque haya esa reapertura, ¿no?, de la aduana comercial, que bueno, según las últimas declaraciones del ministro, pues sería para enero. Creo que debemos dejar trabajar, ¿no?, apostar un poco y confiar en estas negociaciones que está llevando a cabo nuestro gobierno, ¿no?, y bueno, y esperar y desear que efectivamente se lleve a cabo esa reapertura de la aduana, ¿no?, que tan importante es para nuestra ciudad. No sé si darte paso, me da miedo, porque vaya a discutir y no vaya a dejar ellos dos hablar. No, ha sido una valoración breve. A ver, esta supuesta reapertura de la aduana comercial en enero, bueno, pues habrá que ver cómo se produce y si finalmente se produce en enero, ¿no? Habrá que ver cómo se produce, con qué término, y realmente lo que queremos todos los melillenses y por supuesto todos los españoles es que sea lo más favorable, cuando se abra, para Melilla. Es decir, Marruecos, bueno, lo que ellos quieran, pero lo más favorable para los melillenses y para todos los españoles. Entonces, bueno, veremos a ver esa reunión de alto nivel y veremos a ver cómo se abre esa frontera. Habrá que escuchar también a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, ¿no? Porque, bueno, esa aduana comercial se abre, pero habrá que formar en términos, habrá que formar en cuanto a qué tipo de mercancía se puede pasar, de qué manera, cómo, cuándo. Entonces, bueno, es un tema que va a ser en enero, estamos ya a casi inicio de diciembre, y será un mes y pico supuestamente para que se abra esta frontera, aduana comercial, esta aduana comercial. Veremos a ver en qué términos, veremos a ver si al final es favorable para Melilla y favorable para España, y simplemente eso. Hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar, porque como nunca sabemos, pero lo que siempre vemos es que en este tipo de tratados, España, no sé cómo lo hace el gobierno, de verdad no sé cómo lo hace, pero España siempre sale desfavorecida en este tipo de tratados con Marruecos. Entonces, espero que llegue a buen término y espero que si se abre, sea positivo para Melilla, para todos los españoles. Lo que sí han seguido remarcando es que se acabó el porteo, eso ya ha pasado a la historia y que las condiciones, pues imagino que serán Una pues, forma distintas, arreglada, diferentes. ordenada, con derecho, obligaciones. Eso sí, Eso es lo que a lo que se ha todos acordado. El aspiramos. porteo, estábamos hartos ya los melillenses de ver a estas mujeres cargadas y bueno, que muchos policías pues lo comentaban en la frontera, que iban con navaja en el bolsillo pues para ayudar a estas mujeres a cortarles las cuerdas porque es que se caían de espalda, se asfixiaban y bueno, y sufrían malestares de espalda, por supuesto, y era un acto inhumano porque todos sabemos que se le pagaba, no sé si era a euro el porte o a menos de €1 el porte o algo así. Afortunadamente. Entonces, bueno, eso ha que desaparecido. tiene sus aspectos positivos, por supuesto, pero debe ser no solo en ese simple aspecto, sino en un aspecto general y concretamente para Melilla, que sea positiva esa apertura de la frontera. Yo creo que todos lo buscamos, ¿no? Más o menos, da igual PSOE, vos, CPM, por supuesto, todos queremos- buscamos que si se abre esa frontera comercial, esa zona comercial, sea positiva, cada uno en sus términos, por supuesto, alguno querrá unas cosas, otro querrá otras, pero yo creo que debe ser positiva y debe ser. Me da igual quién quiere continuar. Vale.
Pues la noticia en sí de que se abra la aduana en enero, la aduana comercial en sí es una buena noticia. Lo que pasa es que desde el Partido Popular somos bastante escépticos en qué, cómo, y es un poco lo que ha dicho Javier, porque claro, en primer lugar, la apertura tiene que llevar consigo una serie de medidas, una logística, y luego ¿qué nos vamos a encontrar con el negociador que es Marruecos? Que efectivamente al final es quien decide, porque vamos a depender de ello. Luego también qué restricciones va a haber, en qué condiciones se va a abrir, ¿no? Todo eso, yo ahí me reitero un poco con Javier, estamos prácticamente en diciembre y enero, sí, a lo largo de enero. Entonces, tanto en las fechas como que se cumpla, como en cuándo y en qué condiciones, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? No estamos confiados en que sea lo que realmente estamos esperando. Y luego, efectivamente, tú has dicho lo de la ruta que se está cumpliendo, pero es que tenemos un baile de incertidumbre, porque ayer se hacen unas declaraciones con un titular, se incumple la hoja de ruta firmada por España y Marruecos el 7 de abril, porque queda aplazada la reunión de alto nivel, ¿no? Claro, esto tiene consecuencias. Hoy parece ser que ha habido otras en las que sí se dice que se va a retomar en enero, porque es que lo que ayer decían, que entramos en periodo electoral y que probablemente en todo 2023 no se iba a producir esa reunión de alto nivel. El ministro insiste, pero ya no afirma tan tajantemente, que se está preparando todo para que de forma gradual y progresiva, tanto en Ceuta como en Melilla, en Ceuta no hay nada, porque no había aduana comercial, con lo cual hay mucho por hacer. Entonces, se reitera en estos plazos. Vamos a esperar. Sinceramente, siempre será una buena noticia que se abra la aduana comercial, pero lógicamente no de cualquier forma. Y en cuanto a los plazos, pues tenemos cierta desconfianza. Ojalá sea así y se abra de la mejor. Sería siempre algo bueno para Melilla, lógicamente. Emilia. Habremos sufrido tanto, estamos sufriendo tanto, ¿no?, con este tema, los melillenses, nuestro tejido económico, nuestros autónomos, todos en general, que yo creo que es obligatorio enfocar este asunto desde la perspectiva optimista. No tenemos más remedio. Estamos obligados a ser optimistas, ¿no? Con todos los peros del mundo, pero estamos obligados a ser optimistas. Yo estaría terriblemente preocupado si los ministros del ramo hubieran dicho que esto está bloqueado, que esto no saben, no sé, estaría terriblemente preocupado. Pero las últimas declaraciones de los ministros y demás han venido a decir que están trabajando en ello, hoy en Fes, mañana estarán en París, para seguir preparando efectivamente en Barcelona esta reunión para preparar esta reunión de alto nivel. Han dicho ya varias veces que la vamos a tener, esta reunión de alto nivel, en enero. Bien, ya tenemos una fecha. Se ha dicho que se va a abrir la frontera, se ha dicho que se va a abrir la aduana comercial, y para mí es terriblemente importante, sobre todo para Ceuta, que nunca ha tenido una aduana comercial, y eso es todo un hito, si se consigue. Luego ya veremos desde la perspectiva de las negociaciones bilaterales y a ver de qué manera podemos involucrar a Europa. Es muy importante para nosotros esto, involucrar a Europa en esta cuestión, para ver qué resultado tiene y qué tipo de negociación tenemos y en qué términos llegamos a esas aperturas y a esa normalización de relaciones con Marruecos. Yo entiendo que tengamos prisa, lo entiendo porque hay mucha gente sufriendo y es lógico y normal, pero los tiempos en diplomacia son los tiempos en diplomacia. Los tiempos en política son los tiempos en política. Y más cuando depende de dos países, claro, ¿no? Que no es una cosa que sea unilateral. Cada país tiene sus intereses. Y también de terceros. Por tanto, insisto, tenemos que ser optimistas. No tenemos más remedio que ser optimistas. Vamos a esperar, vamos a confiar en nuestro gobierno. Yo de verdad siempre he confiado en el gobierno de turno. Yo no creo que los gobiernos de turno, sean del color que sea, estén especialmente dispuestos a fastidiarnos, ¿no? En absoluto, ¿no? En absoluto. Lo que pasa es que cada uno tiene un enfoque diferente de ver las cosas. Las cuestiones de Estado, lo he dicho muchísimas veces, en Madrid muchas veces no tienen nada que ver con las cuestiones de Estado en Melilla, son cosas diferentes, prioridades diferentes, pero bueno, los melillenses tenemos que seguir reivindicando, los melillenses tenemos que seguir insistiendo, los melillenses tenemos que seguir proponiendo para presionar un poco más a nuestros gobiernos y que en definitiva tengamos en el futuro pues una
frontera tal y como queremos, que sea abierta, que sea segura, que sea flexible, que sea capaz de combinar ambas cosas, la posibilidad de tener intercambios comerciales, como también no impedir nuestras relaciones personales, nuestras relaciones culturales, etcétera, etcétera, que las tenemos y muchas en el otro lado. Eso sería el ideal de frontera y ese sería el ideal de relación que tendríamos que tener con el otro lado. Confiemos en nuestro gobierno, vamos a darle ese margen de confianza, vamos a esperar enero y en enero ya veremos a ver qué ocurre. Por cierto, que la reunión de alto nivel no se celebra desde el año 2015. Sí, sí. Entre los 2 años de pandemia, Ya son y los necesarias. 5 años que no... no sé si queréis apuntar algo más o pasamos ya para terminar al último asunto de hoy. Bueno, pues el pasado, fin de semana no, iba a decir fin de semana, pero no, fue el jueves y el viernes. Coalición por Melilla celebró su congreso en el que salió reelegido Mustafa Abertzan con un total del 97,4% de los votos, único candidato, y la mayoría de los votos apoyaron esa reelección. Ahora sí, Emilio, empieza él, porque además fue uno de los ponentes en el Congreso, que también... Sí, bueno, una ponencia vamos sobre a ver, economía. Un congreso de un partido es un poco la reunión de su gente, ¿no? Es un poco algo íntimo, sin dejar de merecer que es una cuestión pública también, ¿no? Porque afecta al resto de la sociedad. Pero nosotros, cuando enfocamos esta reunión de partido, quisimos darle una dimensión diferente, ¿no? Quisimos abrirla de una manera generalizada a todas aquellas personas que estuvieran interesadas. La abrimos de par en par a los medios de comunicación para que pudierais estar allí permanentemente todo el tiempo y observar y ver lo que hacíamos. Y luego, por otro lado, quisimos también poner el enfoque en un congreso que cumpliera todas las expectativas, que cumpliera la normativa vigente, evidentemente, y también que fuera pues mucho más cercano, mucho más humano, mucho más abierto, como he dicho con anterioridad, y yo creo que desde esa perspectiva cumplimos los objetivos. No era cuestión de hacer un congreso al uso, con esas sesudas ponencias, ¿verdad?, que se hacen en los congresos, que duran 4 días, ¿no?, y que al final nunca se acaban, con enmiendas y contraenmiendas, ¿no? Se trataba de hacer algo mucho más sencillo, explicar cuál es nuestro posicionamiento en determinadas cuestiones, hablar, ¿por qué no?, también de aquellas cosas que no hemos hecho o que no ha dado tiempo de hacer, hablar también de aquellas cosas que hemos hecho. Es decir, ponernos a disposición de la ciudadanía, abrir también un pequeño debate para contrastar opiniones. Yo creo que en este sentido hemos cumplido los objetivos. Y en cuanto a la elección de nuestro presidente, pues teníamos la posibilidad, y esa posibilidad la tiene cualquier partido y la ejerce libremente cuando lo consideran oportuno, que en el momento que se presente un solo candidato, pues no es necesario llevarlo a votación, ¿verdad? Está en su perfecto y legítimo derecho en hacerlo. Nosotros quisimos someterlo a votación. Someterlo a votación para darle más legitimidad, si cabe, en este caso, la elección del presidente, y lo sometimos a votación para todos aquellos afiliados que quisieron votar, para todos aquellos afiliados que quisieron mostrar su disconformidad. Creo que recordar que fueron 1000 y pico votos a favor, ninguno en contra y si acaso 5 abstenciones, ¿verdad?, en un voto secreto. Por tanto, yo creo que 1.152 votos definitivos que se contabilizaron. Creo que fue indiscutible. 53 depositados de manera sentido. Presencial en la UNA y el resto 1.115 mediante la aplicación móvil que introdujisteis esa posibilidad. Luego lo hicimos también con nuevas tecnologías, es decir, experimentando con nuevas tecnologías para que la gente se encontrara mucho más cómoda. Es decir, en definitiva, yo creo que ha sido un congreso interesante para nosotros, donde hemos puesto a disposición de nuestros afiliados nuestra voluntad, nuestros proyectos. También hemos hecho un ejercicio de autocrítica y también hemos, levantado las primeras baldosas de lo que pueden ser futuras construcciones de futuro desde el punto de vista político. Y desde esa perspectiva creo que hemos dado en la tecla, aun cuando obviamente podemos ser sujetos de todo tipo de críticas, faltaría más, ¿no? Faltaría más. Pero yo creo que no es ni más ni menos que la constatación de un partido que está en crecimiento,
que todavía no tiene techo a ese crecimiento y que estamos dispuestos a acelerarlo y a impulsarlo. María del Mar, una valoración. Bueno, yo, la verdad, más que opinar, sí te haría algunas preguntas que la verdad me sugieren, bueno, pues algunas dudas, ¿no? Con todo mi respeto. Bueno, en primer lugar, la puesta en escena del Congreso, pues sí, no voy a decir que no porque me recordó mucho la del Partido Popular, la verdad, lo que es el espacio, la forma y tal. Pero luego, en cuanto al contenido, efectivamente no ha sido un Congreso al uso, porque efectivamente se ha hecho una votación. Y voy a plantearte la primera pregunta. Me sorprende de los votos, es que los tenía aquí las cifras, hemos dicho que eran, se supone que lógicamente votan los afiliados, ¿no? Que de los 1.115 emitidos, solo 53 fueron presenciales, el resto fueron por una aplicación telemática, ¿no? Entonces, a mí una cosa que me sorprende, y lo digo desde el máximo respeto, ¿no? Pero con la brecha digital que hay, sobre todo en personas mayores y todo, ¿cómo puede haber esa desproporción de votos presenciales y votos digitales, ¿no? Es una cosa que me sorprende, porque hay personas mayores, vamos, sin ir más lejos, a mi madre, ahora ya la pobre no está ni para eso, pero cuando le costaba hacerse al móvil, por supuesto, ciertas operaciones, lo que es la brecha digital en personas mayores o personas que tienen un nivel de formación que muchas veces va asociado a la edad, porque hay personas bastante longevas que el nivel de formación, pues por las circunstancias que vivieron, no es. Eso por una parte. Luego también me sorprende que no haya habido ningún voto nulo. Sí, ninguno. Cinco. Sí. Ah, bueno, Ha lo que sale en prensa es que no hay ningún Sí, lo voto. tengo Hay por aquí. 30 en blanco y 16 duplicados en los datos que yo tengo, pero nulo ninguno, digo, no sé, también es un dato que me sorprende. Y luego lo que se ha comentado, efectivamente no ha sido al uso, puesto que tampoco han salido de allí, por ejemplo, pues las comisiones ejecutivas o un poco en un congreso también, pues aparte de hablar de perspectivas de futuro, bueno, pues se presenta un poco quiénes son los que van a formar parte o a liderar ese proyecto. Entonces, la verdad, pues yo no estuve, ¿no? Pero en lo que se ha narrado en los medios de comunicación lo he echado de menos, sinceramente. Vamos a dejar Sí. que hagan su valoración y te contestas ya tú y Vale. terminamos, porque si no, no va a dar Voy tiempo. Bueno, yo voy a apuntando. ser muy Voy breve, ¿no? apuntando. Porque yo tampoco, nosotros respetamos, ¿no?, los procesos internos de cada partido, ¿no?, de forma democrática, ¿no?, que se llevan a cabo, ¿no? Y la única cosa que sí quería destacar un poco, ¿no?, que nos ha llamado un poquito la atención, ha sido un poco ese foco, ¿no?, que se ha puesto en nuestro partido un poquito a lo largo del Congreso, ¿no?, que sí que nos ha llamado un poquito la atención. No. Solamente quería resaltar eso. Javier. Bueno, pues nada, no me voy a meter en temas de partido. Cada partido, bueno, pues tiene su total derecho, pues, a hacer consensos, congregaciones, reuniones, ¿no? A hacer pues este tipo de actos y, bueno, pues siempre es positivo que se hagan este tipo de actos, ¿no? Pues para los afiliados, para los partidos, Regeneración Democrática y demás. Tal y como ha dicho María del Mar, bueno, pues se emitieron 53 votos presenciales y 1.100, perdón, tengo aquí, que lo estaba mirando, 1.152 definitivos que se contabilizaron, presencial 1.115, aplicación móvil. Entonces, bueno, resulta llamativo porque, bueno, o sea, yo estuve buscando por ahí y la única contabilización de afiliados que me sale en la Wikipedia y son 1.200 afiliados. Es decir, me resulta extraño que todos los afiliados hayan votado. Pero bueno, no me resulta tan extraño, puesto que si el presidente de Coalición por Melilla y que ha salido elegido, aunque haya sido uno democráticamente, esté condenado a voto por correo, pues que haya habido algún tema extraño en el voto telemático. Entonces, bueno, ya se verá. Yo espero que los votos telemáticos no se lleven al uso en las elecciones autonómicas ni elecciones generales, puesto que si ya hay problemas con el voto por correo, pues con este voto telemático que han votado más de 1.000 personas, que me resulta extraño porque según la Wikipedia hay 1.200 afiliados y que voten casi todos me resulta bastante extraño. Y además, bueno, después de este acto, que ya digo que está muy bien y estaba lleno de gente, hubo asistentes a este acto que
dijeron pues que menos mal que los habían llevado para allá, porque si no, no iban a asistir. Entonces, bueno, pues parece que llevaron a gente, no a la fuerza, porque por supuesto no secuestraron a nadie, pero sí que invitaron a bastante gente a ir con bastante incidencia. 20, 20, 20, 20, 20. Al igual que se llenó el auditorio García Carvajal, bueno, pues se llenó esto, pues llevando a gente. Si yo lleno 8 autobuses, pues por supuesto que se llena cualquier recinto. Bueno, Emilio, tú. Yo creo que precisamente ese espíritu de transparencia que nos llevó a la hora de montar el Congreso ha permitido este debate, ¿verdad? Porque todos tenéis más o menos conocimiento de lo que ocurrió allí y de cómo lo hicimos. Y lo queríamos hacer así, abiertamente. Por la misma naturaleza que consideramos que había que hacer una votación cuando nos podríamos haber privado de esas circunstancias y, por tanto, nos podríamos haber privado de polémicas o de críticas sobre si ha votado telemáticamente, si no, etcétera, etcétera. Por eso quisimos introducir este elemento novedoso, ¿no?, el de la votación telemática. No lo hicimos nosotros, lo ha hecho una empresa especializada, ¿no? Y ha votado aquella persona que está afiliada, aquella persona que está registrada con su DNI, con su documento, con su afiliación, con su domicilio, con su número de teléfono. Es decir, son datos que tiene esta empresa especializada y que por tanto ahí no ha votado cualquiera. Y decidimos que se podía hacer por este elemento novedoso precisamente para probar, ¿verdad?, para futuras concentraciones o para futuros usos, cuando, repito, no teníamos necesidad de hacerlo. Han votado más de 1000 y pico personas afiliadas, totalmente registradas, y se puede comprobar, la empresa tiene los datos, a la que nadie se le ha obligado a votar. Yo creo que ha sido una votación histórica, en participación. Podemos criticar, si acaso, algunos elementos en cuanto a su forma, en cuanto a su composición, pero yo creo que, tal y como decíamos con el tema del espíritu de la ley, el espíritu del Congreso era ese. Y a lo que me decías de la utilización del voto telemático, yo creo que te he contestado un poquito, ¿no?, en cuanto a por qué lo hemos llevado a cabo y por qué lo hemos ejecutado así. Respondiendo un poco a lo que me comentabas, de que si hicimos incidencia, es inevitable. Cuando tú haces un repaso de tu gestión de gobierno en un congreso, pues hablar de tus socios de gobierno, ¿no?, evidentemente, y también hablar de la oposición, ¿no? Pero yo creo que lo hicimos dentro de un marco absolutamente respetuoso. Que yo recuerde, no se nombró ni a una sigla. Es decir, pusimos especial cuidado en ni nombrar una sigla. Es decir, hablamos de nuestros socios de gobierno, hablamos de la oposición, pero creo que lo hicimos de una manera muy educada, sinceramente muy educada. Y ahí me incluyo, ¿no?, porque yo hice referencia también en algunos casos a este tipo de relación, a las dificultades que podíamos tener con nuestros socios de gobierno, que eran inevitables, es normal, somos partidos diferentes, somos posiciones diferentes y ejercemos la democracia todos los días, que es el concepto que muchas veces hay que inculcar. Es decir, cuando tú tienes una mayoría absoluta no necesitas esa democracia diaria, impones el rodillo y se acabó. Cuando tú tienes socios de gobierno que piensan diferente a ti, hay que hacer política todos los días, y hay que consensuar todos los días. Y es muy difícil que no haya disensos, es muy difícil. Pero tenemos que acostumbrarnos a que el ejercicio de la democracia es ese, ¿no? Y tenemos que difundir esa idea pedagógica de que ese es el camino. Bueno, pues hicimos referencia a nuestros socios de gobierno, hicimos referencia... A mí me preguntaban concretamente por qué no habíamos puesto en marcha determinados proyectos, y yo dije, bueno, pues que es imposible si no hay un consenso generalizado entre las diferentes fuerzas políticas, entre los diferentes gobiernos, porque tenemos que ir todos de la mano para llevar a cabo proyectos de esta importancia. Yo creo que en general todos los argumentos que hicimos, los ponentes, y en este caso también el discurso final de Mustafa Aberchan, pues fue indicativo de estas intenciones, ¿verdad? Y siempre muy respetuoso con el resto de formaciones. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí ya, se nos agota el tiempo. Un placer compartir esta hora y media con vosotros, también
haberla compartido con ustedes y muchas gracias a los 4 por estar aquí y a ustedes también. Les esperamos el jueves que viene aquí, como siempre, a las 10 de la noche. Que descansen.